La música es la gimnasia del alma. Encuentro con los clásicos. Una vereda que atraviesa la infinita belleza de la música de concierto en el tiempo desde lo más humano de los grandes maestros. Encuentro con los clásicos. Wolfgang Amadeus Mozart, dicho por muchos, el compositor más importante de toda la historia. La música de Mozart es muy especial. Me ha pasado en algunas ocasiones en que hay un bullicio, hay gente por ahí y por allá, y estamos los músicos tocando cosas. De repente, por alguna circunstancia, se me ocurre tocar algunas notitas de alguna pieza de Mozart. Inmediatamente la gente deja de hablar, se hace un silencio y voltea. ¿Qué estás tocando? Mozart. ¿Ya conocías la pieza? No, pero me llamó poderosamente la atención. Eso es Mozart. Mozart es como los niños. Los niños no son simples, son sencillos. Entiendas esta diferencia para poder abordar de alguna manera la música de Mozart. Lo simple es superficial, diría Schopenhauer. Mozart es como un lago suizo. Sigo parafraseando a Schopenhauer. Dice, un lago suizo es profundo, pero al mismo tiempo sus aguas son muy limpias, son transparentes, son sencillas. Y si uno se avecina y se postra frente a un lago suizo, es capaz de ver las profundidades de ese lago. Eso es Mozart. Mozart es limpio, es puro. Mozart es profundo. Pero Mozart escapa de las complejidades barrocas de donde emana su música, de donde emana, digamos, su estilo y su formación. Mozart pone las notas exactas donde deben estar. Dicen que si alguien osa quitar o poner una nota, inmediatamente se destruye todo este andamiaje de música bella. Fueron 35 años. Mozart va a vivir entre 1756 y 1791. 35 años le bastaron para poder romper un paradigma y generarnos un nuevo concepto de belleza que nos baña, que nos irradia, que nos ilumbra, que nos ilumina los siglos posteriores. De él vamos a hablar el día de hoy. Wolfgang Amadeus Mozart, como les digo, nace en 1756. Esta es una fecha muy importante porque denota que está naciendo justamente con el periodo que se le conoce como el clasicismo en la música. El periodo que le antecede, el periodo barroco, que viene desde 1600, como ya hemos platicado, hasta 1750-1600 con el surgimiento de la ópera, y 1750 con el fallecimiento de Johann Sebastian Bach. Mozart nace en 1756, 6 años después de la muerte de Bach. ¿Y esto qué quiere decir? Pues básicamente que, como todo en la vida, y ahora me permito parafrasear a Federico Nietzsche cuando habla de este ir y venir, este va y ven poético, en el cual los seres humanos somos apolíneos, dionisíacos. Y es como platicaba el otro día con uno de mis alumnos y me decía, oiga, es como los zapatos, ¿verdad? Y dije, a ver, no te entiendo eso de los zapatos. Sí, dice, a veces cuando me toca comprarme unos zapatos nuevos, inmediatamente yo me maravillo de ellos y a todo el mundo se los estoy enseñando, mira, traigo zapatos nuevos. Pero al día siguiente, este gusto y esta sorpresa va desapareciendo, va menguando, hasta que al paso de una semana o un mes, ya pues son los zapatos normales. Es decir, los seres humanos al principio nos sorprendemos, se genera un concepto nuevo, y conforme va pasando el tiempo nos acostumbramos a él, nos habituamos a él, y entonces empezamos a aburrirnos y empezamos a buscar otras cosas. Esto sucede de una manera sumamente sencilla, pero muy fácil de entender, con todos los estilos artísticos.
Y es que, como decía otra vez Federico Nietzsche, tendemos a ser apolíneos y luego dionisíacos. Apolíneos y dionisíacos. ¿Pero qué quiere decir esto? A lo mejor estoy dando por sentado que todos entendemos estos dos elementos. Lo apolíneo quiere decir algo que tiende al orden, al equilibrio, a la mesura, a algo que es predecible, algo que de alguna manera es racional, sumamente racional, pero sin generar sorpresas. Algo, seguramente quienes nos estén escuchando o viendo, serán este corte apolíneo. Si usted es una persona con una forma de ver tranquila, mesurada, sin llegar a los excesos, seguramente es usted una persona apolínea. El dionisíaco es exactamente lo contrario. El dionisíaco es, a partir de Dioniso, el dios del vino, es aquel que rompe paradigmas, es aquel que se va a los extremos, a los excesos, es aquel que no le importa, no le hace mella el poder generar una ruptura y sobre todo tiende, producto de la exageración, tiende a romper patrones y esto a través de el exceso, de llevar al exceso a todo, desde las emociones, los sentimientos, etc. Bueno, eso fue el barroco. El periodo barroco se caracterizó por ser profundamente dionisíaco. Todo fue una exageración, incluso exageración de la razón. Estoy hablando de Bach, porque a lo mejor ustedes pensaban, oye, pero yo tengo en mi idea que Johann Sebastian Bach fue un compositor muy matemático, muy estructurado. Sí, sin embargo, la música de Bach la llevó al extremo. El aire barroco nos hizo hacer que Johann Sebastian Bach hiciera un exceso, voy a permitirme decirlo, ¿no? Llevar el concepto de la fuga, llevar el concepto de los modos tonales al extremo para poder presentarnos obras tan magnánimes, tan enormes como los 6 conciertos de Brandenburgo. Y bueno, no se diga más en el caso del arte de la fuga, los 24 preludios y fugas de clave bien temperado, más bien los 48, que los utilizan todas las tonalidades, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, de ahí viene Mozart. Mozart va a salir precisamente de este concepto. Su papá, Leopold Mozart, es muy importante mencionarlo. Su papá era reconocido por ser un egregio maestro de violín. Quizá el primer maestro que se dio a la tarea de escribir un método, de Violinschule o la escuela de violín. Ese libro existe. Hoy día ustedes lo pueden bajar gratuitamente en una traducción decente de internet y ustedes pueden ver precisamente cuáles fueron estos consejos, esta guía que Leopold Mozart fue recopilando y documentando. Fue el mejor libro. Incluso a la fecha hay muchos docentes que lo utilizan y que lo toman como un referente, independientemente si ha pasado ya mucho tiempo, si la técnica violinística también ha evolucionado. El método de violín que utilizó Leopold Mozart en buena medida sigue siendo prudente, ¿no? Todavía es algo que se puede utilizar en la técnica actual. Y bueno, ¿por qué es importante también mencionar esto? Porque imagínense, Leopold Mozart era reconocido como el mejor maestro de violín, como un teórico intelectual de la época, y resulta ser que fue el padre de Mozart. Esto obviamente no es fortuito, el hecho de que Mozart haya llegado a desarrollar, que quizá lo hubiera hecho, pero tenía todas las condiciones dadas. Otra de las características de la familia Mozart es que no era una familia con necesidades importantes, obviamente eran muy trabajadores, pero era una clase media, no era una clase baja. En Salzburgo, este pueblito que, como su nombre lo dice, vivía de la sal, Salzburgo, la ciudad de la sal. Ahí se encontraban minas de sal. Para la época, obviamente, la sal, quizá hoy día podemos decir la sal, y la gente puede pensar, bueno, pues sí, sal, no pasa nada. No, la sal era muy importante. Recuerden ustedes que, haciendo un pequeño paréntesis histórico, la sal era muy importante en aquel entonces porque no existían sistemas de refrigeración y de conservación de los alimentos. Entonces la gente solía salar los alimentos para poder conservarlos y así poder alimentarse, digamos, en los inviernos, en los largos y crudos inviernos que la vieja Europa nos presenta. Entonces aquí nos damos cuenta de que la sal
jugaba un papel preponderante y obviamente generaba ingresos importantes también para quien pudiera tener estas minas. Tal es el caso de Salzburgo. Bueno, cierro mi comentario. Ahí estaban los compositores en aquel entonces, estaban al servicio de un rey, de un conde, de un príncipe, en este caso el príncipe arzobispo de Salzburgo, a quien le servía Leopold Mozart. Leopold Mozart, él seguía su corriente, digamos, tradicional barroca, porque de alguna manera, pues, él viene del periodo barroco. Él de alguna forma enseñó a Mozart a componer, a tocar varios instrumentos y también, obviamente, a componer. De hecho, papá Mozart le va a enseñar a Wolfgang, a Wolfgang, así le decía de niño, lo va a empezar a cultivar. Y esto también llama mucho la atención porque el niño Mozart, a su corta edad, se dice que a los 5 años ya podía hablar la lengua local, el salzburgués, obviamente el alemán, hablaba francés, inglés, italiano, incluso español. Me encontré el otro día una fuente, no sé, es la única fuente en donde lo dice, pero bueno, independientemente si es así o no, y vamos a suponer que no, pero también hablaba griego y latín. Entonces, a los 5 años. Y ahí no paraba la cosa, sino que también tenía una vasta cultura. El papá se encargó de introducirlo en estudios importantes de filosofía, historia, y también, imagínense nada más, a los 5 años ya también era capaz de tocar el clavecín y el violín. La viola después la va a aprender. De hecho, su instrumento favorito de cuerdas casualmente no es el violín, sino la viola. Él va a ser un excelente violista, Mozart. Obviamente todo esto aparejado de un férreo disciplina para componer música. Él también compone y ya podemos escuchar su primera composición a los 6 años. Es un minuet para instrumento, para clave, que tiene obviamente una influencia marcada de Leopold. Producto de todo esto que les estoy platicando, a los 11 años también ya va a ser capaz de escribir una ópera, su primera ópera, Bastián y Bastián, que es un Singspiel. Singspiel, entendámoslo como una ópera alemana. Singen, cantar, Spiel es tocar o actuar en alemán. Entonces, Singspiel es una obra cantada, ¿no? En donde se puede hablar y cantar. Es, digamos que una definición burda y sencilla de este tipo de ópera alemana, un Singspiel. Y esta va a ser la tendencia que va a tener Mozart en los años mozos. Realmente hasta los 17 años Mozart siempre va a componer música con una influencia muy marcada de su padre. De hecho, las primeras óperas de Mozart, que bueno, dicho sea de paso, Mozart fue un compositor fundamentalmente de ópera. Él va a revolucionar el concepto de ópera, eso lo vamos a platicar en un momento más. Y si me permiten, a lo mejor estoy dando la respuesta antes de hacer la pregunta propiamente. ¿Por qué es importante Mozart? ¿Cuál fue la gran aportación que hace Mozart? Más allá de los detalles musicales de forma, de los que voy a platicar también, les puedo decir que realmente Mozart vino a revolucionar 3 cosas. El primero de ellos es la ópera. Mozart va a componer más de 20 óperas. Es un poquito difícil decir cuántas porque también están inmersas ahí algunos Singspiel, que ya platiqué de lo que es, y óperas, pero si las juntamos, vamos a llevar a unas 24 o 25 óperas, más o menos. El cuarteto de cuerdas también, él va a revolucionar este concepto. Obviamente lo va a tener producto de una amistad que tiene con Haydn, del que vamos a platicar más adelante. Y también vamos a hablar de la sonata, el concepto de sonata para piano. Este concepto de sonata va a ser una novedad, una innovación en el periodo clásico. Más adelante vamos a platicar de esto. Entonces aquí se revolucionan. Estos son los 3 elementos con los cuales Mozart va a revolucionar. Pero entonces ahora sí regreso a los años mozos de Mozart. Mozart, les decía, a los 11 años compone su primera ópera. A lo largo de entre los 16 y los 17 años, luego ir hasta los 26 años, va a componer óperas, pero muy al estilo barroco. Estas óperas son óperas de niños, son óperas sencillas, son óperas infantiles, incluso son óperas inocentes, me atrevería a decir yo,
Y es que todas ellas siguen portando el modelo barroco de la ópera, en donde hay una obertura, casi siempre son en 3 movimientos, que después se van a convertir en una sinfonía, y después vienen sus óperas. Todas sus óperas, siguiendo la usanza barroca, van a seguir los temas de la mitología. Por ejemplo, viene a mi mente Apolo y Jacinto. Apolo y Jacinto es una ópera que parte precisamente del mito de Apolo y de Jacinto, bueno, iba a decir amante, que bueno, en la mitología, de hecho, es el amante de Apolo, Jacinto, pero que lo pongo entre comillas porque cuando Mozart escribe esta ópera siendo un niño y sobre todo viniendo del encargo, fueron unos monjes dominicos los que le hacen el encargo a papá Mozart, le dice, oye, quiero que tu hijo escriba una ópera. Estoy dando un ejemplo, digamos, hay muchas óperas y todas estas óperas las tempranas son óperas basadas en la mitología griega. Entonces, Mozart lo que hace es que, bueno, hay un pequeño cambio ahí, en vez de poner que son amantes, dice que son amigos, y bueno, viene todo el mito en donde están jugando a tirar el discóbolo, el disco, y después en un mal tiro, pues Apolo mata a Jacinto, y entonces de la sangre cae a la tierra, y entonces de ahí surge la flor de Jacinto, ¿no? Que conocemos todos. Les platico el argumento muy rápido. Sin embargo, ¿por qué lo hago? Básicamente porque esta es la condición. Imagínense ustedes que van con un niño, con un jovencito, y le dicen, oye, quiero que me compongas una ópera con este sentido. Aquí el reto, ¿cuál es? El reto es cómo ustedes, más allá del guión, más allá de lo que se está cantando, cómo pueden adaptar precisamente su música para que la música diga algo. Y específicamente en el caso de la ópera de Apolo y Jacinto, hay un área, les puedo dar muchos ejemplos, porque esto ya se empezaba a ver en Mozart. Es un momento cuando Apolo mata a Jacinto, hay un área, ¿no?, en donde hace una analogía con un barco. Entonces el barco sube y el barco baja. Entonces el sube y baja la música, sube y baja la música. ¿Y de qué está hablando? Es una analogía muy profunda en el que Mozart nos presenta cómo los sentimientos suben y bajan, cómo a veces podemos estar arriba en la vida y cómo a veces caemos. A veces nuestra vida no es perfecta, bueno, nunca es perfecta, pero a veces estamos en la cúspide emocional y a veces caemos hasta lo más bajo o lo más triste, ¿no? Lo más taciturno. Esto es Mozart. Y es un niño apenas, y está logrando hacerlo. Olviden la historia, bueno, no la olviden, es muy bonita. Pero musicalmente hablando, la música ya está diciendo cosas. Esta es la parte del Mozart que se está forjando y que está listo para entrar en escena. Mozart, cuando su papá se da cuenta, cuando es un niñito todavía, y dice, oye, mira, este niño creo que tiene muchas habilidades, que dicho sea de paso también, Mozart tenía una hermana mayor, 3 años mayor que Mozart, se llamaba Nanner Mozart, y se dice por ahí que era también un excelente pianista. El único problema que Nanner tenía era su hermano. Imagínense ustedes, llegan a este mundo siendo mujeres, subrayo. En aquel entonces, bueno, también todavía seguimos con los problemas hoy, pero ya quizá un poco menos. En aquel entonces era un problema ser mujer y ser un artista y tener tanto talento. ¿Por qué? Porque la sociedad no te va a permitir desarrollarlo. Y ese fue el problema de Nanner. Nanner resultó ser la hermana del mejor pianista o tecladista y músico y compositor de la historia. Mala suerte, llegar a este mundo y resultar ser la hermana de Mozart. Y bueno, ella va a convertirse, bueno, va a ser una niña muy, muy educada, sumamente talentosa. Incluso algunas de las composiciones que ella hace tienen que ser firmadas o bien por el papá o bien por el mismo Mozart, porque ¿cómo alguien iba a osar publicar la obra escrita por una mujer? Siempre va a estar bajo la sombra de Mozart, de su hermano, de Bofer. Entonces, lo que hace el papá es que empieza a viajar con sus 2 hijos. Obviamente, más adelante ya nada más lo va a hacer con Mozart. Y lo que va a pasar aquí es que van a empezar a viajar por diferentes cortes. Hay muchas críticas al respecto porque se dice que Leopold Mozart, el papá, lo está utilizando como un bien de capital. Pues sí, la verdad sí. Pero bueno, entendamos que en aquel entonces ganarse la vida, nunca ha sido fácil. En aquel entonces era muy difícil y entonces, como músico, entonces él veía en su hijo una posibilidad para poder tener un empleo y una paga respetable y suficiente. Así que viajan por todas partes. Él viaja a Roma,
uno de sus viajes, precisamente cuando él está en Roma, también se muestra una de las anécdotas que nos presentan y nos dicen precisamente el talento musical que tenía Mozart. Cuando él entra a la Capilla Sixtina, estando en la Capilla Sixtina, él tenía 14 años precisamente, y escucha, entrando en la Capilla Sixtina, estaba el coro con Allegri, Miserere, de Gregorio Allegri. Esta obra es una obra polifónica. Cuando digo polifónica, quiero decir que son muchas voces al mismo tiempo. Y esta obra es tan bella que el Vaticano mismo tenía prohibido sacar las partituras y que únicamente debían ser interpretadas dentro de las instalaciones del Vaticano. Cuando Leopold Mozart y su hijo salen de este lugar, se cuenta que Mozart, el niño, Bofer, se dio a la tarea de transcribir lo que él había escuchado, el Miserere. Y entonces se lo muestra a su papá, y él obviamente se escandaliza porque dice, estamos violando la ley, esto nos puede costar la vida incluso. Cuando cae esta partitura en la Santa Sede, no nada más no paga las consecuencias, sino que Mozart va a recibir el Espolón de Oro, que hasta la fecha sigue siendo la máxima presea, el máximo reconocimiento, el máximo premio que el Vaticano puede dar a un ser humano por haber generado algo fuera de serie. Tenía 14 años. Y así como estas hay muchísimas anécdotas en donde el niño Mozart es un gran genio y que logra sorprender a compositores y a músicos. Él viaja a Inglaterra, incluso llega hasta Inglaterra, va a tener 2 viajes. Él le encanta viajar, aunque también, dicho sea de paso, y recuerden ustedes que el objetivo, el aire de este encuentro con los clásicos siempre es manejar esta cuestión humana, y es que el niño Mozart siempre fue muy enfermizo, y fue tan enfermizo que siempre había la necesidad de ir con curanderos, con médicos, porque bueno, finalmente con tantos viajes no iban en trenes de alta velocidad de la Deutsche Bahn, Bundesbahn, sino que tenían que ir en carrozas o en carruajes. Incluso ahí se dice que era la escuela de Mozart, porque Leopold se encargaba de capacitarlo, de formarlo. Incluso tenía una Spinetta que viajaba con ellos en la carroza y ahí mismo estaba estudiando. Sí, Mozart era un niño genio, sí, pero también pagaba mucho de ello, lo pagaba con mucho trabajo. Él logra llegar a Inglaterra y ahí va a conocer a otro de sus grandes maestros. Se hicieron muy buenos amigos. No tuvieron tanto contacto, no fue tan larga su contacto, su presencia. Sin embargo, fue rotundo y fundamental para el elemento compositivo de Mozart, y estoy hablando de la sinfonía. ¿A quién se encontró en Londres? Estando precisamente con la reina, le dice la reina, te voy a presentar a mi maestro. Y en ese momento aparece, aunque ustedes no lo crean, el rey tonto. El compositor más tonto de la familia. ¿Y quién era ese? Johann Christian Bach. Claro, estoy hablando del hijo menor, al que eran apodado mi hijo el tontito. Así lo bautizó, así le decía Bach. Obviamente, nosotros, si ustedes pueden, incluso les puedo recomendar que escuchen las sinfonías. Así pueden poner Johann Christian Bach, el hijo menor de Bach, pongan sinfonías Johann Christian Bach. Y si están deprimidos, estas sinfonías son súper alegres, son sumamente emotivas y muy fáciles de escuchar. Ahí está la crítica que hace, de hecho, Bach en torno de Johann Christian, porque mientras Bach entraba en elucubraciones polifónicas, armónicas muy profundas, Johann Christian Bach, hijo de su tiempo, estamos hablando ya en el periodo clásico del que ya dijimos, había que bajar un poquito tanta protuberancia, ¿no? Tanta exuberancia, y eso es lo más sencillo. Eso es Johann Christian Bach, hijo de su tiempo, finalmente. Entonces se encuentran en Inglaterra y Johann Christian Bach se da cuenta de que hay un niño, y hay una diferencia de edad tremenda. Y entonces se dice que es cuando Mozart empieza a tener contacto con la manera de componer sinfonías. Así como tenemos óperas tempranas, que son óperas que todavía siguen el patrón barroco de una ópera, también vamos a tener el concepto del patrón de la sinfonía barroca. Una sinfonía en aquel entonces, en tiempos de Mozart, todavía era una composición en 3 movimientos.
¿Por qué son 3 movimientos? Vamos a hacer un pequeño paréntesis y tiene que ver precisamente con el ballet, el ballet todavía no existía, con el minuet, con el baile. Y es que cuando ustedes empiezan a bailar, cuando llegan a una fiesta, pues la música está todo, entonces empiezan a bailar de una forma dinámica. Obviamente después se cansan, obviamente el cuerpo se cansa y dice, bueno, vamos a seguir bailando, pero ponte una más tranquila, ¿no? Decimos. Y entonces viene algo más tranquilo, ¿no? ¿Ya descansaste? No, pues sí, perfecto, vamos a darle, ahora sí, métele más fuerte. Y entonces viene más dinámico. Eso es una sinfonía. Por eso las sinfonías barrocas tienen 3 movimientos, rápido, lento, rápido. Las primeras sinfonías, y de hecho todas las sinfonías de Johann Christian Bach, y no se diga nada más de él, sino en general de todos los compositores que componían sinfonías, son todas en 3 movimientos. Quien va a modificar esto, aquí creo que es importante hacerlo de otra de las amistades de Mozart, que se conocen y que son grandes amigos, se van a respetar muchísimo. Quizá son los 2 seres o los 2 compositores más importantes del periodo clásico, son grandes amigos y uno va a aprender mucho del otro. ¿De quién estoy hablando? De Franz Joseph Haydn. Haydn va a ser reconocido, y lo es hoy día, como el padre de la sinfonía. Él enseña realmente y le pone el patrón sinfónico a Mozart, pero hasta antes de las sinfonías tempranas de Haydn igualmente son sinfonías en 3 movimientos. Si no mal recuerdo, hasta la sinfonía 22, denominada El Filósofo, es cuando ya empiezan a tener sus 4 movimientos. Y obviamente también en Mozart las sinfonías tardías ya van a tener 4 movimientos. Y todo esto es influencia de Haydn. Haydn, el padre de la sinfonía, va a tener una injerencia rotunda y fuerte. Haydn van a ser en 1732, y Mozart en 56. O sea, hay una diferencia importante. Entonces, el niñito Mozart aprende muy rápido de Haydn, y cuando tiene contacto con Haydn en Viena, ya la sinfonía ya está cocinada. Entonces, voy a hacer un pequeño resumen de esto que les acabo de decir. Viaja a Londres, y en Londres entra en contacto con Johann Christian Bach, quien le enseña, digamos que una estructura elemental y básica de la sinfonía en 3 movimientos, la sinfonía barroca. A su regreso, ya cuando logra posicionarse, vivir en Viena, ahí recibe la influencia de Haydn. Y ahí te dice, mira Mozart, las sinfonías deben tener 4 movimientos. Primer movimiento rápido, segundo movimiento lento, tercer movimiento puede ser un movimiento bailable, puede ser un minuet, o puede ser un scherzo. Bueno, más tarde va a pasar esto. Scherzo quiere decir bromista, scherzare, en italiano quiere decir broma. Y al final es un movimiento rápido, presto, puede ser un presto, prestísimo, o simplemente un allegro, allegretto, pero es rápido. Esos son los 4 movimientos. Por eso cuando van a las salas de conciertos y termina una pieza y están escuchando una sinfonía, mucha gente termina el primer movimiento y empieza a aplaudir, y cuando ve que nadie aplaude, de una forma así medio apenada deja de aplaudir. No está mal, no se los van a llevar a la policía, no se preocupen. Sin embargo, sí es importante que ustedes revisen, cuántos movimientos tiene una sinfonía para en ese momento saber cuándo aplaudir. Y bueno, ya terminamos más o menos un perfil general de lo que fue el Mozart niño. Vamos a hacer un corte y cuando regresemos vamos a hablar de un pequeño gran problema que todos sufrimos: crecer, dejar de ser niño. Pero para Mozart esto es terrible. Regresamos con la vida de Mozart, pero ya no el Mozart niño, ya no el Mozart niño prodigio, sino que va a ser un Mozart que está empezando a convertirse en adulto. Esto es complicado porque ya mencionábamos que su papá se encargó de vender, voy a utilizar esa palabra que es un poquito agresiva, de vender a su hijo y presentarlo y utilizarlo, como muchos incluso lo criticaban, de tener o de hacer de su hijo Mozart un mono amaestrado. Y bueno, él rompe con Salzburgo. De hecho, es muy paradójico que hoy día la ciudad de Salzburgo ya no vive de la sal, sino que ahora su principal fuente de ingresos pues es por mucho 2 cosas. Uno, la música, obviamente, el Mozarteum de Salzburgo, que es una de las ciudades, una de las capitales más importantes en tema de formación y de presentación, y son espectáculos maravillosos de conciertos. En cada esquina hay una sala de conciertos de cámara, ahí tiene su sala de conciertos también. Está el Mozarteum de Salzburgo, que es una escuela de música, quizá una de las mejores escuelas
de música en el mundo. Es una ciudad musical. Y bueno, el otro, obviamente, el turismo. Ahí está su casa natal, ahí está también la casa donde él vivió, donde nació y donde vivió también, etcétera, ¿no? Y aparte que es una ciudad pues, bellísima, hay un castillo medieval en la punta de un cerrito que está por ahí, o sea, es una ciudad bellísima. Y casualmente uno pudiera pensar, esa es la casa que es el lugar de Mozart. Pues sí, pero Mozart odió Salzburgo. ¿Y por qué odió Salzburgo Mozart? Porque lo veía primeramente como un rancho, de una forma despectiva, vamos a ponerlo así. Y como un lugar en donde no le iba a permitir desarrollar todos sus talentos. Y en buena medida tenía razón. Su objetivo siempre era liberarse, hacerse freelance, como dicen, ¿no? Hacerse un músico independiente. Pero no era nada sencillo, por lo que ya hemos platicado. Digamos que el primer músico, y esto lo voy a mencionar también, de una manera muy especial, el primer músico libre, vamos a decirlo así, el primer músico que ya depende de sí mismo, que ya puede crear lo que él quiera, no va a ser Mozart, todavía le va a costar mucho esfuerzo, va a ser Beethoven. Beethoven fue el primer, se puede decir, artista como lo conocemos hoy día. Desde todos los compositores que son posteriores a Beethoven, es decir, desde todo lo que es el Renacimiento, el Barroco y no sé, el Clásico, todos los compositores van a depender siempre de un mecenas, de un patrón que obviamente les va a pagar, pero ellos van a tener que cumplir los caprichos de sus mecenas. En el caso de Beethoven no, pero no vamos a hablar de él ahorita. Simplemente Mozart todavía se siente o está encadenado a los caprichos de los arzobispos primados de Salzburgo. Y Colloredo principalmente fue el que más, el príncipe Colloredo fue el que más le hizo pasar penas. Siempre quiso huir de Salzburgo y en una de sus primeras visitas, de hecho él sale cuando era niño, tiene un primer contacto con la corte la corte de Viena, en donde está María Teresa, en donde está José II, en donde está María Antonieta, incluso hay un jugueteo ahí entre niños, está jugando el niño Mozart con María Antonieta. Y bueno, ya creciendo, el emperador de Austria, José II, conoce a Mozart y se va a convertir en su principal mecenas. De hecho, van a morir casi el mismo año, en el año 91, José II, y en 91 muere Mozart. Entonces, casi durante toda su vida, él va a ser el gran protector y el gran mecenas de Mozart. Y ahí es cuando tiene la posibilidad de empezar a trabajar ya como compositor independiente. Obviamente, esto fue muy bueno para Mozart en muchos aspectos, pero no en todos. ¿Por qué? Porque Mozart era ese tipo de... Mucho se ha escrito al respecto, y dicho sea de paso también, cuando Mozart crece, se hace llegar una personalidad muy especial. Hay muchos estudios que se hacen, sobre todo con la película de Amadeus, que seguramente muchos habrán visto. Hay quien afirma que realmente era la personalidad de Mozart, pero hay quien dice que no, que realmente lo hicieron demasiado vulgar. Nunca lo vamos a saber, obviamente es imposible saberlo. Lo que sí podemos saber es que existe una cantidad, obviamente ya están todos, de cartas que ya están editadas. Hay un libro en donde, bueno, varios libros, varias ediciones en donde ya están traducidas a varias lenguas toda la correspondencia que mantuvo Mozart con amigos, obviamente con sus papás, con su hermana que quería tanto, con una prima, etc. O sea, hay una cantidad muy grande, y ahí podemos darnos cuenta, si bien no de la forma en la que lo decía, sí en su psicología, en su forma de expresarse. Y déjenme decirles que así como era capaz de escribir música divina, preciosa, música que llamara la atención, también existe un Mozart muy vulgar. La forma de referirse a la gente era bastante vulgar y muy escatológico. En sus cartas, casi en todas, independientemente de a quién fuera dirigida esta carta, siempre tenía un referente escatológico. Pedos, caca, pestilencia, todos estos, no puedo decir más, ¿no? Pero todos lo podemos ver. No me escandalizo, pues, finalmente es humano. Tú lo has dicho, yo lo he dicho, todos lo hemos dicho en algún momento, pero no en la manera en la que lo decía él.
Él abusaba mucho de esto, también obviamente era un excelente matemático, tenía una mente muy, muy, muy mordaz y siempre estaba haciendo juegos matemáticos, le gustaba el billar, el ajedrez. Era un tipo, propiamente un matemático, pero depositado en una criatura vulgar, una criatura que no tenía ni conocía en el diario vivir un orden. Y esto también va a desempeñar o va a desembocar en una condición económico-social o socioeconómica no muy halagüeña. De hecho, Mozart va a morir, me adelanto un poquito, va a morir en la miseria. ¿Pero por qué? ¿Ganaba mal? No ganaba mal. En la casa de donde vivió en Viena, bueno, vivió en varias casas, pero quizá la más conocida o la más turística, la que está a un ladito de la Catedral de San Esteban, en Viena. Ahí me llamó la atención que hay en el museo, porque es una casa museo, hay un desplegado en donde está minuciosamente detallada el estado financiero de Mozart que tuvo en diferentes momentos de su vida. Y precisamente cuando estaba en la flor de su adultez, de su éxito como compositor, estoy hablando entre los 27 y los 35 años, que es la edad a la que fallece, nos vamos a encontrar que en esta época él va a tener ingresos altísimos, o sea, le va a ir muy bien. Da muchas clases, obviamente, pero tiene el apoyo de mucha gente, de muchos intelectuales, de muchos gente de la monarquía, y es muy reconocido. El problema de Mozart no era que no ganara bien, el problema es que gastaba más de lo que ganaba. Incluso tenía una casa con caballos, o sea, realmente logró amasar una fortuna importante. Y desgraciadamente su falta de orden, su falta de disciplina hizo que tuviera muchos problemas, no nada más en su cartera, no nada más en su casa y con su familia, sino también como un problema en su salud, que es lo que lo va a llevar a su muerte temprana. Bueno, decíamos entonces que este cambio duro de la niñez a la adultez se manifestó de diferentes maneras. Ya dijimos este concepto en donde ya no eres un niño y si antes te abrían las puertas de palacio porque eras un niño virtuoso, ahora no. Ahora tú estás enfrentando una situación bien complicada porque ahora tú vas a tener que competir con todos los lobos voraces que están por ahí tratando de hacerse escuchar y abrirse paso. Hay una obra especial que a mí me gusta muchísimo y que se las recomiendo también y que escúchenla con este sentido. Es una obra, es una sinfonía que fue popularizada incluso, así empieza la película de Amadeus. Estoy hablando de la sinfonía número 25. Esta sinfonía es muy especial porque, para empezar, está en sol menor. Cuando hablamos, ustedes saben, de tonalidades, estamos hablando tonalidades mayores, estoy aquí haciendo referencia a la doctrina de las emociones que traemos del barroco. Ahí se establecen ciertos parámetros que palabras más, palabras menos nos dicen que cuando tocas algo rápido, pues tiende a ser alegre, tocas algo lento, tiende a ser triste o taciturno. Cuando es tonalidad mayor, tiende a lo alegre, cuando es tonalidad menor, tiende igualmente a lo triste. Cuando es consonancia, tiende a lo alegre, cuando es disonancia, tiende a lo triste. Es un concepto obviamente muy rígido, habrá que explicarlo mucho, pero bueno, no es el caso. Lo que sí es el caso es que Mozart va a componer solamente 2 sinfonías en sol menor, la primera y la grande, o sea, la primera que es la Sinfonía 25 de la que les estoy platicando. Pero ¿por qué la pone en sol menor? Pam, 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 pam. Es una cosa cruda, es miedo, es temor, es esta incertidumbre, ¿a dónde voy? Es este momento en el primer movimiento, imagínense. Esta sinfonía la va a componer, hoy día es una de las sinfonías más importantes, más interpretadas por muchas orquestas a lo largo del alrededor del mundo. Y es una sinfonía bellísima, en 4 movimientos. Aquí lo que voy a mencionarles nada más es que aquí nos está presentando Mozart un estado, el estado de cumplir 18 años. Es ese momento en el cual la gente, las personas que me estén escuchando, que sean mayores de 18 años, sabrán de lo que les estoy platicando. O sea, cuando cumples 18 años dejas de ser niño y entras en un periodo duro, difícil. Ya no soy niño, ahora voy a tener que valerme por mí mismo.
todo lo que implica cumplir 18 años, bueno, eso lo vamos a encontrar, esa incertidumbre la vamos a encontrar en Mozart. Hace un momento les decía que las óperas tempranas eran óperas bonitas, sencillas, fáciles de escuchar, nobles, cándidas, hasta los 26 años. A los 26 años, Mozart va a componer su primera gran ópera, que es El rato en el Saracho. Esta ópera se va a presentar en Viena, va a tener mucho éxito y a partir de ahí va a empezar a abrirse campo en esta ciudad que, dicho sea de paso, es y era en aquel entonces considerada la capital europea de la música. Y si es europea, pues era del mundo también. Era la ciudad más importante en donde tenían que acudir los músicos, los compositores más importantes, tenían que citarse precisamente ahí en Viena. No nada más va a componer, a partir de ahí va a venir toda una plétora de óperas. Voy a mencionarlo en este momento para no salirme del tema ópera. Ahí va a componer grandes óperas, voy a mencionar las más importantes. Las bodas de Fígaro es otra de las óperas más importantes. Aquí saben una cosa, aquí voy a retomar otra vez la primera ópera de la que hablé, Apolo y Jacinto. Les decía yo que siendo niño, él lograba con su música proyectar emociones y sentimientos de una manera muy clara, que incluso uno lo escucha y sin saber de lo que se está hablando, el niño Mozart nos decía y nos hace conocer, nos hace saber, es más, nos hace sentir este sube y baja de emociones. Pero era un niño cuando componía Apolo y Jacinto. Si viajamos en el tiempo y nos vamos hasta las bodas del Fígaro, las bodas de Fígaro tienen precisamente también esa connotación. Es una connotación en la cual, si ustedes dicen a algunos estudiosos, le quitas totalmente el texto, inmediatamente la música habla por sí misma. Y es una ópera sumamente compleja por muchas razones. Las bodas del Fígaro, estamos hablando de que es ahora el protagonista ya no va a ser Zeus, o ya no va a ser Julio César, o ya no va a ser Hércules, sino que ahora va a ser Fígaro. ¿Quién es Fígaro? Un sirviente. ¿Y quién va a ser la coprotagonista? No va a ser una reina, no va a ser una diosa griega, ahora va a ser Susana, que es una sirvienta. ¿Cómo es posible que alguien pueda escribir en torno o hacer de una ópera el centro los sirvientes? Y peor aún, ¿quiénes son los que van a perder en esta historia? Pues obviamente no van a ser tampoco ellos, van a ser los condes, o sea, la realeza. Fíjense ustedes cómo las bodas del Fígaro está presentando, porque esto es un poquito antes de la Revolución Francesa, está adelantándose. Por eso dicen que el artista es alguien que anuncia y denuncia. En este caso, Mozart está anunciando que algo importante va a pasar, porque se atreve a poner precisamente las bodas de Fígaro cuando que es un momento muy peligroso en términos sociopolíticos, porque estamos en la antesala de la Revolución Francesa. O sea, le van a cortar la cabeza en unos años, en 3 años más adelante le van a cortar la cabeza a María Antonieta, a Luis XVI, y entonces ahora ya no es la monarquía, ahora viene la égalité, la fraternité, la liberté. Ahora son estos conceptos los que van a reinar en el mundo europeo. Y viene un compositor, Mozart, componiendo las bodas del Fígaro. No sé si logro transmitir esta audacia, fue muy audaz este concepto. Bueno, eso es las bodas del Fígaro. En el año 87 también van a pasar 3 cosas. Se van a reír de una, pero tiene un impacto muy fuerte. El primer caso que le va a pasar a Mozart es que muere su padre en el año 87, en 1787. Que le pegó muchísimo. Las relaciones con su padre nunca fueron muy buenas. Se amaban, o sea, Mozart amaba a su padre, sin embargo, él venía de otra escuela, era muy conservador, era muy ortodoxo, y Mozart era pues alguien que rompía paradigmas. Entonces, obviamente, la relación entre ellos dos no fue tan fácil. Este fue el primer evento importante, la muerte de su padre. El segundo, aunque ustedes no lo crean, la muerte de su pájaro. Tenía un pajarito que amaba. Y obviamente incluso le escribió música y un poema, etc. Y cuando muere el pajarito, él tenía que hacerle un sepelio y una ceremonia. Y entonces se dice que él incluso contrató a las plañideras para que fueran a llorarle a
a su pajarito, hizo ahí un desfile fúnebre para poderlo sepultar, etc. Incluso un poema también cuando él fallece. Bueno, ese es el segundo. Lo menciono porque en las biografías de Mozart es algo que llama mucho la atención. A él le encantaban las mascotas. Y también viene el estreno de su ópera, una de sus grandes óperas, Don Giovanni, el Don Juan que conocemos. Esta no la va a estrenar en Viena, sino que la va a estrenar en Praga. Y ahí viene, digamos que otra de las grandes óperas. Me voy a dar un brinco también, otra importantísima, Così fan tutte. Es una, así hacen todas, es el culto a la infidelidad femenina. Così fan tutte, así hacen todas, es decir, todas las mujeres por naturaleza son infieles. No lo digo yo, no me vayan a generar problemas, yo no lo digo, es la ópera de Mozart de una manera muy chusca. De hecho, estas óperas, las grandes óperas de Mozart son bufas. Esto no se menciona mucho. Desde El rapto del Serrallo, que es una ópera bufa, tiene muchos momentos bufos. No se diga Don Giovanni. Don Giovanni, si ustedes son cuidadosos y ven el detalle, el subtítulo de Don Giovanni es drama giocoso. Es un drama, sí, pero giocoso, chistoso. Così fan tutte es sumamente cómica. Y otra de las grandes óperas, la flauta mágica. La flauta mágica, que también forma parte, digamos, de su cuerpo operístico, de las más importantes quizá, en donde también muestra otra faceta de Mozart, que es su anexión a la masonería. Recuerden ustedes que la masonería ya en el siglo XVIII forma parte de este movimiento intelectual en donde se trataban de romper las ataduras que se tenía del dogma religioso. Entonces vamos a encontrar que la masonería, como una fuente de conocimiento, de preservarlo, de comunicarlo, de entenderlo, de llevarlo a diferentes niveles y lugares en la sociedad, pues se popularizó. De hecho, todos los grandes intelectuales en el siglo XVIII son masones, empezando por nosotros, desde el mismísimo Juárez, todos los representantes y adalides de la independencia de México, todos son masones, papas masones, Haydn masón, Kant masón, Beethoven masón, todos son masones. Es decir, es un concepto en el cual se buscaba algo, era la búsqueda del conocimiento. Y precisamente la flauta mágica no es otra cosa más que la incorporación de todos estos elementos a una obra. Y básicamente es eso. O sea, leyendo entre líneas vamos a encontrar el proceso de iniciación de un masón, el juego siempre de tres. Ya saben ustedes, la numerología con los masones es muy importante. Está en do menor, son 3 bemoles en la partitura, empieza con 3 acordes importantes, etc. Podemos dar muchos detalles al respecto. Eso era Mozart. Ahora, no nada más hizo óperas, sino que también tiene música sacra, una dotación importante de música sacra. Las sonatas para piano también, obviamente, conforme fue creciendo el nivel de profundidad que tienen sus sonatas de piano, obviamente nos embriaga, no nada más por su belleza, sino también por su profundidad y obviamente lo que las hizo trascender. Otro de los elementos que en donde Mozart también fue muy grande fue en sus conciertos para piano. Los conciertos para piano marcaron la diferencia y todos ellos fueron muy prudentes. Muchos de ellos, sobre todo al principio, fueron escritos sí para él, pero también para sus alumnas. Entonces, por eso podemos encontrar diferentes grados de dificultad. Uno dice, oye, esto es un concierto tardío, pero hasta yo lo puedo tocar. Bueno, digo, cuando digo un hasta yo, quiere decir que es un pianista, no virtuoso, pero que son, digamos, conciertos tocables, si me permiten y perdonan la expresión, y es que estos conciertos eran escritos para sus alumnos. Incluso hay un concierto para 3 pianos. Este concierto para 3 pianos es un concierto relativamente sencillo. Digo relativamente porque, bueno, no cualquiera. Es Mozart. Mozart es lo más difícil que hay. De hecho, o sea, si ustedes me preguntan cuál es el compositor más difícil de interpretar, sin chistar, sin titubear, Mozart. ¿Por qué? Porque Mozart es Mozart, es muy difícil tocar Mozart, es muy difícil. Entonces, hecha esta aclaración, entramos al triple concierto para pianos. Es un concierto para 3 pianos y orquesta. Este concierto se dice que lo escribe Mozart siendo relativamente joven y lo va a escribir pensando en 3 personas, en su papá, en su hermana y en él. La parte más fácil
porque son 3 grados de dificultad. El piano más fácil de tocar es el primero, el segundo es intermedio, que es para Rannel, su hermanita, y para él tiene la parte más difícil, ¿no? Es, digamos, un concierto fantástico, porque imagínense entrar a la sala de conciertos y de entrada está la orquesta y ¡pum! 3 pianos ahí alineados y escuchar los acordes, ¿no? Son 6 manos entrando al mismo tiempo, es algo fenomenal, es todo un espectáculo. Este concierto. Obviamente vamos a encontrar muchas obras para diferente dotación de instrumentos. Por ejemplo, los conciertos para violín, que dicho sea de paso también, esto es bien importante. Hace un momento, en el primer bloque, hablábamos del Mozart niño. Es un niño que estaba investigando, que estaba aprendiendo a hacer música. Sin embargo, va a pasar un momento en el que ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿y cuándo termina ese momento de aprendizaje? Y cuando ya tenemos al Mozart, digamos, grande, ¿no? Ese Mozart que llama la atención. La respuesta, según algunos teóricos, y yo estoy también de acuerdo, viene casualmente con los conciertos para violín. Él va a escribir conciertos para violín a los 17 años. El que llama más la atención es el tercer concierto para violín, denominado el Estrasburgo. Así es, digamos, el concierto Estrasburgo. Es concierto para violín número 3 en sol mayor. Este concierto llama mucho la atención porque precisamente ya nos muestra a un Mozart maduro. Nadie había escrito música como este concierto de una manera muy ordenada, muy canónica, e incluso se dice que es el adjetivo, que es lo que de alguna manera describe el aire clásico en muchos aspectos. Hoy día no tenemos tiempo ni forma de hacerlo, ya lo haremos o ya lo pretenderemos hacer más adelante. Los cuartetos de cuerda, ya decíamos por ahí, ¿no? Que teníamos Haydn va a aprender a hacer tanto sinfonías como cuartetos. Va a existir la producción de cuartetos de Mozart, también va a ser muy importante. Todo esto se tiene documentado, perfectamente documentado, y hoy con las redes y con la facilidad de los diferentes canales de proyección de videos y o películas, podemos tener acceso a todo este material. Al final, él va a componer también un requiem, música, dijimos hace un momento, música religiosa. Y para empezar a cerrar, déjenme colocarme en los últimos meses de su vida. Estamos en el año 91. Precisamente aquí, hacia el mes de agosto, su esposa, no hablé de su esposa, Constanza Mozart, que era una mujer, dicho sea de paso, que siempre lo respetó, siempre lo quiso. Sin embargo, no era compositora, simplemente lo acompañó por ahí. Al final, ella cae muy enferma y tiene que recuperarse. Obviamente estamos hablando de climas y de condiciones complejas en Viena. La mandan a Baden-Baden. Baden-Baden es como si fuera Cuernavaca para los capitalinos o Parras para los que vivimos en Torreón, ¿no? Un lugar bonito, tranquilo, con aguas termales. Ahí la manda. Él está solo. Ahí tiene una carga de trabajo muy fuerte. Ahí va a componer la Clemenza di Tito, que es una ópera seria, la flauta mágica y el requiem. El requiem fue encargado por un compositor que quería después hacerse pasar por el compositor de esta obra, y Mozart va a morir. Hay todo un caso clínico, se ha hecho mucho al respecto. Sin embargo, lo que sí les puedo decir es que Mozart va a morir en la pobreza, olvidado y en una fosa común. Más adelante, los cementerios, obviamente había que limpiarlos, imagínense. Entonces, todas las osamentas se recogían. Tal fue el caso del cementerio de San Marx, que es en donde en su momento fue sepultado Mozart. Estas osamentas fueron retiradas, así que la mala noticia es de que hoy día no podemos saber en dónde se encuentran los restos de Mozart. Existe un cenotafio en donde afortunadamente tuve la oportunidad de estar, yo al menos, pero Mozart no estaba. Pero lo que sí podemos decir es que Mozart está en nuestros corazones y seguramente permanecerá en el corazón de todos los melómanos y amantes de la música, que dice por ahí, y si me permiten, con esto voy a terminar. La música de Mozart, dice, la música de Mozart, la música de Bach viene del cielo. Dice, la música de Mozart te lleva al cielo, la música de Beethoven viene del cielo, y Bach es Dios. Con esto me despido y los espero en otro encuentro con los clásicos. La vereda hacia la belleza se va formando al andar con nuestros sentidos.
Dejemos que sean las musas y sus emisarios, los grandes maestros, quienes nos acompañen en nuestra próxima emisión. Encuentro con los clásicos.